Muy buenos días, familia Emanuel, ¿cómo están? Acá contentos nosotros que se nos dé la oportunidad de poder compartir este devocional con cada uno de ustedes, de cada uno de los miembros de su familia. Yo sé que ahorita en este momento están enviando los links para que se puedan conectar, el enlace para que se puedan conectar los familiares, amigos, vecinos, compañeros, para que no puedan perder de esta hermosa palabra que hoy vamos a compartir y usted pueda nutrirse de ella y poder ser bendecido. Pero para eso vamos a orar. Vamos a entregar este devocional a nuestro Dios para que Él se glorifique. Vamos a orar todos juntos en familia. Señor Jesús, te damos gracias, oh Dios bendito, por un día más de vida, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Padre Santo, quieres hablarnos a través de tu palabra. Quieres, Señor, que nosotros podamos comprender, Señor, cuál es tu poderosa voluntad en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por cada familia, por cada miembro de la familia que se está conectando, Señor. Gracias, Señor, porque ellos representan un pueblo, Señor, que te está buscando, que te anhela, Señor. Gracias, Señor, por los que por primera vez también de repente se están conectando y están escuchando, Señor, esta oración, este mensaje. Padre bendito, yo te pido en el nombre de Jesús que tú te glorifiques, oh Señor. Que tú, Señor, cales esta palabra en sus corazones y traiga fruto abundante, Señor. Para que ellos puedan ver, Señor, que tu palabra es poder. Para la gloria y honra tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días a todos los que están ahí conectándose, a las personas que han sacado su tiempo en esta mañana para poder escuchar este pequeño devocional, esta pequeña reflexión, esta pequeña disertación de la palabra de Dios. ¿Qué les parece si vamos rápidamente al libro de Mateo capítulo 11? Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. El día de hoy vamos a hacer una pequeña reflexión, Dios mediante, sobre un versículo que muchos de nosotros, los creyentes, los cristianos, conocemos, pero en el cual hay mucha enseñanza, mucha riqueza en la palabra de Dios. ¿Me ayudas, María? Sí, la palabra de Dios dice así: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Señor, te pedimos que tú tomes el control de nuestros pensamientos, aún, Señor, de cada palabra que salga de nuestros labios, para poder, Señor, direccionar tu palabra hacia lo que tú ya has destinado, bendito Dios. Las personas que están oyendo, que se han tomado el tiempo en esta mañana para escuchar tu palabra, bendito Dios. Que tú, bendito Dios, des fruto al 100% en el corazón de cada uno de tus hijos. Desde ya te damos las gracias, Señor, te damos la gloria, la honra a ti, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para poder desarrollar un poquito más el tema sobre los versículos de Mateo 11, 28 al 30, vamos a hablar un poquito sobre el contexto en el cual está situado estos textos. Y para poder empezar, vamos a mencionar de que este pasaje en el cual, o estos versículos en el cual el Señor se está dirigiendo exclusivamente al pueblo judío, al pueblo de Israel, que se encontraba en aquel momento atribulado, agobiado por las normas religiosas externas y legalistas e interminables que habían impuesto los fariseos. Los fariseos eran maestros e intérpretes de la ley en aquel tiempo. Para darles una idea de lo que ellos enseñaban o de lo que ellos imponían en aquel entonces, vamos a ir rápidamente para que usted pueda comprender al libro de Mateo 23, versículo 4. Mateo 23, versículo 4. El Señor Jesús menciona ahí sobre los fariseos. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Así es.
Lo primero que encontramos es que estos maestros, intérpretes de la ley, conocidos como los fariseos en aquel entonces, colocaban cargas pesadas. Estas cargas simbolizaban o quieren decir, enseñaban a los hombres en aquel entonces a cómo agradar a Dios, cómo hallar el favor de Dios, cómo hallar la salvación en Dios por medio de obras externas. Notemos que el Señor Jesús mismo menciona de ellos y dice que ellos colocan cargas que ellos mismos no pueden llevar. Ponemos el ejemplo, el siguiente. Como por ejemplo que alguien viniera a nosotros a pedir consejería hacia alguno de nosotros, algún creyente, y este creyente le diera el consejo de que vaya y ore y que ayune y que clame a Dios. Y el consejo está bueno, pero lo malo sería que el que da el consejo no lo practique. Algo así era lo que hacían los fariseos. Colocaban cargas pesadas que ellos mismos no podían llevar. ¿En qué sentido eran legalistas y hasta cierto punto opresivos? Vamos a leer el versículo 23:15 de Mateo. Voy a darle 3 o 4 ejemplos para que usted pueda comprender un poco sobre cómo ellos gobernaban en aquel entonces en el ámbito religioso y cómo imponían sus criterios al pueblo de Dios. 23:15 dice así: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. El Señor Jesús dice que los fariseos corrían mar y tierra, recorrían toda la ciudad y hacían un prosélito. Hacer un prosélito en el tiempo del Señor Jesús significa que traían una persona que no pertenecía al pueblo y la hacían parte de la religión judía. La circuncidaban, le enseñaban la ley y hasta cierta medida, cuando el Señor Jesús dice que lo hacían hijo del mismo infierno, está diciendo que lo hacían más legalistas incluso que ellos mismos. En el versículo 23 de Mateo también encontramos lo siguiente. Mateo 23:23. Mateo 23:23 dice así: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Acá encontramos el extremo en cuanto a los fariseos. Ellos eran extremadamente legalistas en todo sentido. Ellos diezmaban no solamente de lo que tenían de sus ingresos, sino también diezmaban del eneldo, del anís y del comino. Y para el Señor Jesús no juzga eso. Él no dice que está mal que lo hagan. Sin embargo, lo que él sí dice es que está mal que él lo hagan sin justicia, sin misericordia y sin fe. En otras palabras, lo que los fariseos hacían en ese tiempo y enseñaban al pueblo, porque ellos eran los maestros, y obviamente cuando hay gente que son maestros en una ciudad, que son reconocidos, que tienen una posición, son gente que está a la vista de la gente y que la gente está aprendiendo de ellos en todo sentido, en tanto la manera de actuar, de vivir, de pensar y de obrar. Entonces, en cierta medida, ellos al colocar cargas que ellos no cumplían, hacían pecar al pueblo de Dios. También encontramos en Mateo 23:25 que dice lo siguiente: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Y asimismo podemos seguir encontrando más ejemplos en todo el libro de Mateo capítulo 23, en Marcos 7 del 9 al 11 también encontramos muchos ejemplos sobre lo impuro y lo puro, pero específicamente en lo que ya mencionó mi esposa en Mateo 23:25, dice que ellos estaban muy preocupados por la parte externa. Quiere decir que la religión que ellos profesaban era simplemente apariencias. Ellos mostraban apariencias al pueblo, pero por dentro su corazón estaba alejado de Dios. Actualmente
existen más de 5.000 religiones en el mundo. Muchas de ellas enseñan que el camino para llegar al cielo es a través de sacrificios, negarse a muchas cosas, fragelarse el cuerpo, cumplir con una cosa, cumplir con otra. Sin embargo, la Biblia enseña claramente que la salvación no es por obras, sino es por gracia. Y el ejemplo es claro. Cuando el Señor Jesús está en la cruz del Calvario, todo el mundo sabe que hay dos ladrones. Y en ese momento el ladrón que se arrepiente y le dice al Señor que le permita entrar, que se acuerde de él cuando esté en su reino, el Señor Jesús da una palabra clave y él dice que hoy estarás en el paraíso. Ahí podemos ver que la salvación que el Señor Jesús ofrece al mundo entero no es por méritos propios, no es por sacrificios de hombres, no es por buenas obras, no es por cumplir reglamentos, no es por pertenecer a una religión, sino es simplemente por depositar nuestra confianza en el Señor Jesús. Cerrando paréntesis, para ir al texto, en el libro de Mateo, capítulo 11, 28 al 30, dice: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El Señor Jesús, lo primero que menciona en este versículo es: venid a mí. Esta palabra venid es un imperativo, es una orden, pero también es una invitación. Y obviamente nosotros sabemos que nadie se puede acercar al Señor Jesús si primero no deposita su confianza, su fe en Él. Entonces podemos entender que las personas a las que el Señor Jesús está invitando, en este contexto que ya he mencionado, son personas que en algún sentido necesitan, deben depositar su confianza en Jesús. Y Él dice: venid a mí todos los que están trabajados. Y esa palabra todos implica clases sociales, pobres, ricos, millonarios, mendigos. Implica también prostitutas, homosexuales, lesbianas, mentirosos, drogadictos, asesinos, violadores. Y el Señor Jesús está diciendo: vengan a mí todos. Pero ¿quiénes todos? Todos los que están trabajados y cargados. En el contexto del Señor Jesús, la palabra trabajado significa en el griego fatigarse de una labor ardua. Recordemos también que en el tiempo del Señor Jesús el pueblo vivía mucho de la agricultura y la ganadería. Y esta palabra, cansado y trabajado, se puede interpretar de dos formas, de dos sentidos. Es metafórico. ¿Qué quiere decir? Que puede ser un cansancio físico, como también puede ser un cansancio espiritual. Entonces, cuando el Señor Jesús dice que vengan a mí todos los que están trabajados, Él habla de un cansancio físico, pero también habla de un cansancio espiritual. ¿Por qué? Porque el pueblo andaba cumpliendo mandamientos, andaba cumpliendo órdenes, andaba cumpliendo reglas, normas que los fariseos habían impuesto en el pueblo judío. Y entonces aparece el Señor Jesús y dice: vengan a mí todos los que están trabajados. ¿Trabajados de qué? Del trabajo físico que hacen en la agricultura, pero también del trabajo que hacen por agradar, entre comillas hablando, por tratar de agradar a Dios en base a los reglamentos que los fariseos enseñaban. Lo siguiente que dice es los que están cargados. Y esta palabra cargados significa cargas externas, estar cargado por cargas externas, por los esfuerzos inútiles de obras de justicia. Quiere decir que estos hombres o el pueblo estaba cargado ¿de qué? De hacer obras para agradar, entre comillas, para agradar a Dios, siguiendo los reglamentos, siguiendo las normas de los fariseos. Y siguiente dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados,
que yo, dice el Señor Jesús. El Señor Jesús no dice que la religión, el Señor Jesús no dice que los criterios, no dice la filosofía, no dice la psicología. El Señor Jesús dice que yo os haré descansar. Y cuando el Señor Jesús habla del descanso, obviamente Él se está refiriendo del descanso que está en Éxodo 33:14, el cual Dios prometió a Moisés. Éxodo 33:14. Éxodo 33:14. Uh-huh. Dice así: y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dios había prometido a Moisés dar descanso. Y ahora el Señor Jesús menciona y dice: vengan a mí todos los que están trabajados física, espiritualmente, emocionalmente, que yo os haré descansar. Y es un descanso que quiere decir, para no hacer muy largo, muy extenso la explicación, esta palabra descanso, del griego anapao, significa refrescarse o revivir. ¿Qué quiere decir? Que el Señor Jesús, cuando dijo vengan a mí que yo os daré descanso, está diciendo yo los voy a revivir. ¿Por qué? Porque esa gente estaba muerta espiritualmente, siguiendo rituales, costumbres, como hoy en día muchas religiones enseñan, ¿no? Hay que hacer esto para agradar a Dios. Si no haces esto, no puedes ir al cielo. Si no cumples con esto, no vas a ir al cielo. Pero el Señor Jesús rompe todos esos esquemas, rompe todos esos paradigmas para decir que el único camino para ir al cielo y para hallar descanso es Él. El libro de Efesios 2:8 dice lo siguiente. Efesios 2:8. ¿Me ayudas ahí, María? Sí, Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ajá. La Biblia dice claramente que por gracia sois salvos. Y esto no es producto de nuestras obras, de lo bueno que somos, de lo bien que nos portamos. Porque la misma Biblia dice en Romanos que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno delante de Dios. Sin embargo, Efesios dice que por gracia somos salvos. Y este es un don. Un don es un regalo. Que Dios ha dado este regalo inmerecido a los hombres a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y todo aquel que se acerca a Jesús con fe, deposita su fe en Cristo Jesús, puede hallar esa salvación. Amén. Amén. Lo siguiente que él dice es: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora déjeme explicarle qué significaba el yugo en el Nuevo Testamento. El yugo era una expresión judía, que indicaba la idea de asumir demandas de un maestro, su doctrina o sus exigencias en cuanto al modo de actuar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un maestro tenía un discípulo, un maestro estaba preparando a un discípulo, se decía que el discípulo estaba bajo el yugo de este maestro. ¿Por qué? Porque estaba unido hacia él. También este término lo usaban los judíos en el sentido de sometimiento a alguien. Cuando alguien decía él está bajo mi yugo, estaba diciendo que él estaba sometido a mí. Ahora, el Señor Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Él está haciendo una comparación, porque Él no dice, lleven el yugo, ¿no? Él dice, llevad mi yugo. Quiere decir que existían dos yugos en aquel entonces. El yugo que los fariseos habían colocado sobre el pueblo en base a las religiones, normas externas, falsas, y el yugo del Señor Jesús, que hay una diferencia, que el yugo del Señor Jesús es fácil y ligero. Vamos a ir a eso. También también la palabra yugo en el sentido cultural de aquel entonces, en el ámbito de la agricultura, el yugo era un junco de madera, era una madera que se colocaba sobre los bueyes. Dice que el yugo se colocaba en dos bueyes, en un buey mayor y en un buey joven, tierno. ¿Con qué fin?
con el fin de que el buey se le colocaba el yugo en sí encima a los animales para arar la tierra. ¿Y qué pasaba? El buey que era más joven no se sometía porque no estaba acostumbrado. Entonces al colocarles el yugo encima, y a empezar a arar la tierra, el buey joven aprendía del buey viejo, aprendía la paciencia, aprendía la técnica, aprendía todo lo que el buey adulto hacía. De esa manera el buey joven se iba acostumbrando, iba aprendiendo de este buey adulto. Así dice el Señor Jesús entonces: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended, dice el Señor Jesús. Y esta palabra aprended, del griego matano, que viene de la raíz griega matetes, que quiere decir discípulo. Entonces el Señor Jesús está diciendo que lleven el yugo sobre vosotros y aprendamos como un discípulo. O sea, Él está colocándose como que Él fuera como en el tiempo de ellos, como que Él fuera el maestro, y que nosotros nos sometamos a Él, nos unamos a Él para aprender, así como un discípulo aprende de un maestro. Así Él mismo nos va a enseñar a avanzar. Y dice lo siguiente, que Él dice que soy manso y humilde de corazón. Y ahora, hermanos, yo no sé si usted alguna vez ha escuchado sobre cómo se amansan los caballos. Ayer estaba viendo un documental sobre esto, y lo interesante es que cuando los caballos para amansarlos, se les coloca un bozal en el cual el caballo aprende a obedecer al dueño. El caballo obviamente no está acostumbrado a que nadie lo monte, el caballo es libre. Entonces, ¿cómo hacen para que el caballo se amanse? Le ponen un bozal que está dentro de sus labios, y cada vez que la persona que lo monta jala el bozal, produce un cierto dolor en la boca del caballo. Entonces, ¿qué pasa? El caballo relaciona el dolor con la obediencia, hasta el punto de que el caballo entiende de que él no puede hacer nada sin que su dueño se lo ordene. De este tipo de mansedumbre es la mansedumbre que el Señor Jesús nos exige. La palabra mansedumbre también viene de ser pacificadores. Entonces el Señor nos está diciendo que llevemos su yugo sobre nosotros y aprendamos, así como un discípulo aprende de un maestro, la mansedumbre. ¿Qué quiere decir esto con lo que le he explicado? Quiere decir que aprendamos a ser obedientes a Dios, aprendamos a estar sometidos a Dios. Y lo siguiente que dice, a ser mansos y humildes. Y obviamente, ¿qué es ser humilde? Lo contrario de humildad, ¿qué vendría a ser? Soberbia. Entonces, cuando el Señor Jesús dice que nosotros seamos humildes, está diciendo que no seamos soberbios. Y una manera muy sencilla de poder explicar la soberbia práctica en el día a día es, por ejemplo, lo primero que usted hace cuando se levanta, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que usted hace cuando se levanta? Si usted se levanta, se va a lavar los dientes y sale a trabajar, usted es una persona orgullosa. Porque una persona humilde, o la palabra humildad que el Señor Jesús está usando acá, es alguien que entiende, comprende que no puede hacer o empezar su día sin primero presentarse ante su Señor. Sin primero decirle, Señor, acá está mi vida, me pongo mi vida, la entrego a ti, en tus manos, y voy a empezar mi día primero buscando tu rostro. Entonces, de esa manera uno puede entender la humildad. ¿Por qué? Porque la humildad es lo contrario de la soberbia. Entonces, una persona soberbia jamás va a buscar ser guiado por alguien, jamás va a aceptar el consejo de alguien. Entonces el Señor está diciendo que nosotros seamos humildes en el sentido de escuchar el consejo de Dios, de buscar a Dios, de depositar todos nuestros planes, nuestros deseos, nuestros anhelos en las manos de Dios. Amén.
Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Y esta palabra descanso nuevamente está relacionada con el libro de Éxodo 33:14, pero también está relacionada con el libro de Isaías 40:28. El libro de Isaías, del profeta Isaías, dice lo siguiente. Isaías 40:28. 40:28. Dice así: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Sigue el 29. Él da esfuerzo al cansado. Él da esfuerzo. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. El Señor Jesús está diciendo que el descanso que Él ofrece es un descanso en el cual tú vas a renovar tus fuerzas. Es un descanso en el cual nosotros vamos a salir renovados con nuevas fuerzas, como las águilas, dice Isaías. Y en ese descanso vamos a poder encontrar descanso, valga la redundancia, para nuestra alma. ¿Qué quiere decir que hallaremos descanso para nuestra alma? Actualmente la sociedad, si usted se da cuenta, usted ve una sociedad donde la gente ya vive malhumorada, vive amargada, vive llena de ira, de enojo, de fastidio, y es porque muchas personas, a pesar de pertenecer a diferentes religiones, no han encontrado lo más importante, y es la paz, es el descanso en sus almas. Y eso es lo que el Señor Jesús nos ofrece a nosotros, descanso para nuestra alma. Cuando hablamos del alma, hablamos de las emociones, los sentimientos, el intelecto y la voluntad del hombre. Y es por eso que usted ve hoy en día cantidad de gente que va a sacar citas al psicólogo, a las terapias, va a los saunas porque se quiere relajar. Pero eso es momentáneo, porque eso es solamente un momento. Pero cuando nosotros buscamos al Señor de corazón, depositamos nuestra confianza en el Señor Jesús, podemos hallar ese descanso, esa paz para nuestra alma que no puede ser allá en este mundo. Eso es lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Y para contrastarlo con lo que sucedía en aquel entonces, el Señor estaba diciendo: ustedes han aprendido del yugo de los fariseos, la forma, el aprendizaje, y ven que todas esas formas que ellos les han enseñado no los conducen a Dios, tampoco le trae paz y los tiene atribulados. Okay. Ahora el Señor Jesús aparece en escena y dice: lleven mi yugo. ¿Y sabe cuál es lo interesante de lo que yo le mencionaba sobre los bueyes? Es que dice que les colocaban el yugo a los bueyes, pero la carga de los bueyes solamente iba sobre el buey mayor. Sobre el buey viejo, sobre él colocaban la carga, pero el joven iba sin la carga, por una razón: para que el buey joven entienda, comprenda que el buey adulto, el que está llevándolo, enseñándole a arar, lo está guiando, le está enseñando hasta que esa persona madure, hasta que ese animal madure y esté más fortalecido. Asimismo, el Señor Jesús dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando el Señor Jesús dice que su yugo es fácil, no está diciendo que el hecho de que estemos en Cristo Jesús vamos a estar libres de problemas. No, lo que Él está diciendo es que los problemas van a estar. Va a haber dificultades en nuestra vida, va a haber problemas en nuestra vida, en el matrimonio, en la vida personal, en la vida espiritual, va a haber problemas. Pero la diferencia entre el mundo y nosotros es que nosotros tenemos al Señor de nuestro lado, y Él es el que va a llevar esa carga. Él va a aligerar ese peso, esos problemas. En medio de las situaciones que podamos estar viviendo, Él va a estar ahí obrando.
porque esa palabra fácil sí, se traduce como crestos, que significa provechoso, útil, fácil, mejor, bueno, benigno. Y finalmente dice que la carga es ligera, ¿no? Y la carga se traduce en el griego como fortión, que significa servicio o tarea. En otras palabras, lo que el Señor Jesús está diciendo es que si nosotros venimos a Él, depositamos nuestra confianza en Él, aprendemos de su yugo como un discípulo aprende de un maestro, nos sometemos a Él, ponemos toda nuestra confianza y vamos a hallar esa paz para nuestra alma. La tarea que Él nos ha encomendado en esta tierra, que es la gran comisión, ir, predicar y hacer discípulos a las naciones, va a ser sencillo, va a ser provechoso. El servicio al Señor va a ser bueno, va a ser agradable. No va a ser un servicio por imposición, sino va a ser un servicio por amor. Y ese es el gran detalle entre los fariseos y el Señor Jesús, que ellos lo hacían todo por imponerse, por ser reconocidos. Sin embargo, el Señor Jesús lo hacía todo por amor. Y eso es lo que el Señor Jesús nos quiere enseñar en esta mañana a cada uno de nosotros. Que todo lo que nosotros hagamos para Dios sea hecho con amor, por amor y para la exaltación de su nombre. No para vanagloriarnos como lo hacían los fariseos, sino para exaltar el nombre de Dios, para que las naciones puedan reconocer que hay un Dios en esta tierra y que es Jesucristo, Señor de señores y Rey de reyes. Amén, hermanos. Espero que esta pequeña reflexión, esta pequeña disertación le haya agradado y que Dios haya hablado a su corazón. Es tiempo de que nosotros busquemos el descanso en Dios a través de una búsqueda inagotable por su presencia, a través de buscarlo genuinamente con todo nuestro corazón. Es tiempo de someternos, así como se somete un discípulo a un maestro para aprender. Así como el güey joven se somete al mayor para aprender de él, para poder arar la tierra. Así nosotros debemos unirnos al Señor para poder aprender de Él todo lo que Él tiene que enseñarnos, todo lo que Él tiene que moldearnos, cambiarnos. Y en esta hora, Señor, te damos gracias por las personas que han tomado su tiempo, Señor, para escuchar esta pequeña disertación de tu palabra, bendito Dios. Te pedimos, Señor, que tú corrijas a aquellos, Señor, que de repente no está conforme a tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, en esta hora perdón si nos hemos alejado de tu presencia, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya a aquellas personas, Señor, que de repente, Señor, tienen una vida, Señor, religiosa externa, moralista, Señor, pero que por dentro, Señor, falta ser renovado, falta ser revivido, Señor, que tu Santo Espíritu nos reviva, Señor. Revive, Señor, aquello, como dice tu palabra, Señor, los primeros pasos, Señor, en la fe, como cuando recién te conocimos, Señor. Aviva el fuego de tu Espíritu en nosotros, Señor, para poder cumplir la gran comisión, Señor. Gracias te damos a ti, bendito Dios, por aquellos que se han reunido en esta mañana a escuchar tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, bendito Dios. A ti te damos, Señor, la gloria, la honra y la alabanza, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Hermanos, nos estamos viendo. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Saludos.